Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Irene Weiss es la profe. Revelaciones, ideas, crítica con sentido. La ciencia y la investigación, más simple y más cerca. Irene, en Sábado Verde. Hola Irene, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Sergio querido, qué suerte tenerte de nuevo. Sí, es un gusto. Estamos acá con Cari disfrutando esta mañana, nuestros invitados y bueno, los temas que van saliendo, ¿no? También los oyentes que se comunican, qué linda es la radio. La verdad que sí, el otro día tuvimos para hacerte, como decía Cari, el aguante, cuando estuviste a Permucho, sí. Tuvimos una larga charla en dos partes y prometí traer para hoy un tema que nos quedó, no sé, salió en la conversación con Karina. Tal cual. Me parece interesante. Sí. Creo que alguna vez lo traté o hablamos de esto así muy por arriba hace como 2 años, pero bueno, la gente se renueva. Sí, no, y fue interesantísimo escucharlas con el tema del águila calva, ¿no? Uh-huh. Sí, el tema, mira, fue muy interesante porque vos sabés que para Estados Unidos el águila calva es un símbolo nacional, como el himno, como la bandera, como el escudo, y para ellos, viste que ellos tienen la bandera en todas partes, ¿no? Y sí. El águila calva es un símbolo que está no solamente en el atril del presidente de turno de los Estados Unidos cuando se comunica con su gente o en las monedas, por ejemplo en el quarter, como le llaman ellos a la moneda de $0.25 o en los billetes, sino que es el símbolo, es el ave nacional. A nosotros nos enseñan que nuestra ave nacional es el hornero, que lo aprendemos en la escuela primaria, pero después nos olvidamos, la verdad. Y allá no, allá la tienen siempre presente como, ya te digo, como símbolo en todos lados. Entonces, se dieron cuenta que había empezado a desaparecer en la década del 40, 50, haciendo experimentos, un químico suizo que se llamó Paul Müller, descubrió, viste, cuando empezó, después de la Segunda Guerra, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que empezaron las petroquímicas, quedaron muchos subproductos no deseados de la industrialización del petróleo, la producción de plásticos, que no sabían qué hacer. Entonces este señor empezó a probar con ensayo-error y se dio cuenta que el diclorodifeniltricloroetano, mira qué difícil, ¿no? Que llamamos DDT, servía para eliminar rápidamente los vectores, o sea, los mosquitos que producían enfermedades transmitidas a través del mosquito como vector, por ejemplo, con algún virus o con algún otro agente patógeno. Entonces, por ejemplo, hizo experiencias en el norte de África y vio que había desaparecido la malaria, por ejemplo, ¿no? La fiebre amarilla. Entonces al tipo le dan el premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1948. Fíjate cómo, como dice mi colega Alberto Kornblit, la ciencia es una suma de verdades transitorias, que empezó a usarse y llegó un momento en el que se dieron cuenta, como 20 años después, que había DDT en todas partes, hasta en los osos polares, en el Ártico, cuando le sacaban sangre, los animales que estaban, digamos, más alto en la cadena alimentaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los osos polares, ¿cómo llegó allá si nadie fumigó con DDT a las zonas polares del norte? Bueno, lo que pasa es que los vientos, las corrientes marinas, entonces los peces, por ejemplo, el oso polar que come un pez grande, que se comió un pez mediano, que comió un pez chico, que a su vez comió zooplancton, que comió fitoplancton, bueno, era toda una cadena que los osos habían empezado a tener problemas y el águila calva empezó a desaparecer, cosa que les sorprendió y a su vez los asustó y los preocupó. Bueno, te la hago corta, descubrieron que cuando iban a ver qué pasaba en los nidos, encontraban muchos ejemplares del águila calva. Para que se den una idea, no es un animal muy grande como un cóndor, ¿no? Es un animal que tiene un tamaño un poco más grande que una gallina, pero es un... ¿Cómo? Claro, sí, te escucho. Bueno, y tiene un pico corvo porque él es un animal carroñero, entonces claro, está también en el tope de la cadena alimentaria. Entonces descubrieron que había algunos ejemplares muertos y otros ejemplares
que estaban todavía vivos, pero estaban empollando a sus huevos, y sin saber cuál era la causa de la muerte o de la desaparición, digamos, que cada vez en las poblaciones de águila calva tenían menos ejemplares. Vieron que los huevos le llamaron el síndrome de las cáscaras frágiles o de las cáscaras rotas, ¿no? Que sería la traducción al castellano de lo que ellos encontraron. Y eso era porque cuando empollaban los huevos justamente se rompían fácilmente. Entonces, bueno, se llevaron los animales muertos que encontraban en los nidos, que están altos, porque tanto, por ejemplo, en las montañas rocallosas como en los Apalaches, o sea, para hacer un ave nacional necesita una de las premisas, digamos, para nombrar la ave nacional, es que tiene que tener una amplia distribución en el territorio de todo un país, ¿no? Como pasa acá con el hornero, como pasa con el águila calva allá. Entonces, digo el hornero, no es que el hornero tenga el mismo lugar en la cadena trófica, pero doy el ejemplo de que es un animal importante porque es un ave nacional. Y para ellos más todavía. Entonces, bueno, le sacaron sangre a los animales vivos, estuvieron haciendo necropsias de los tejidos a los animales muertos y vieron que los que estaban vivos tenían alto contenido de DDT, y a los que estaban muertos les llamó la atención, por ejemplo, cuando hicieron la necropsia del cuello. O sea, que las aves tienen tiroides, igual que nosotros, y la glándula tiroides, que tiene forma de mariposa, tiene dos pares de glándulas paratiroides que regulan toda la producción y todo el metabolismo del calcio en el organismo. Entonces les llamó la atención que estaban prácticamente atrofiadas. Dijeron, acá pasa algo, porque si las paratiroides están atrofiadas, pasa algo con el metabolismo del calcio. Y cuando van a ver las células del oviducto de las hembras, también cuando hicieron la autopsia y la necropsia particularmente de ese tejido, vieron que estaban todas deformadas, tenían hiperplasia e hipertrofia. Eso quiere decir que tienen hipertrofias que estaban mucho más grandes y con formas raras de lo normal, hipertrofia e hiperplasias cuando hay más células de lo normal. Entonces dijeron, acá esto evidentemente está dificultando que cuando las aves ponen o sea, es que lo que llamamos huevo en realidad es un óvulo, porque después lo fecunda el macho, claro, ¿no? Entonces le faltaba la última membrana que se deposita en el final del oviducto de las hembras, que es la membrana de carbonato de calcio. La tenían muy debilitada, por eso se rompían cuando trataban de empollarlo. Bueno, esa era la causa. Entonces los rescataron, los animales vivos, hicieron todo un tratamiento en laboratorio, digamos, de tener a los huevos incubados. Después la semana que viene, si quieren, les explico cómo fue eso, porque fue todo acá se copió con el cóndor andino, digamos, cómo se pudo recuperar, cómo los ponen en una incubadora especial y bueno, no se tiene que ver el ser humano, pero no me quiero desviar del tema principal, que si querés ese lo contamos la semana que viene. Dale. Entonces, bueno, así lo fueron recuperando, cuestión que con el libro de Rachel Carson, La primavera silenciosa, que salió en 1962 en Estados Unidos como Silent Spring en inglés, ¿no? Que después se tradujo al castellano, ella alertaba que el DDT estaba produciendo justamente una primavera silenciosa porque los insectos, habían desaparecido los insectos polinizadores o habían muy baja cantidad y ya no hacían el ruidito típico de la mayoría de los insectos cuando eclosionan, sobre todo las poblaciones que eclosionan en otoño, ¿no? Pensemos que bueno, sería el otoño nuestro o la primavera en Estados Unidos, que es en marzo. Y bueno, y así fue como se prohibió. Fíjate que en el 48 le dieron el premio Nobel y en el año 1972 se prohíbe en los Estados Unidos y tras eso empieza la prohibición en muchos otros países. Bueno, ya se había muerto, creo que en el 65, si no me equivoco, se había muerto ese señor Paul Müller, que le dieron una cantidad de dinero enorme que viene con el premio premio Nobel, ¿no? Y en los 60, 70 se usaba mucho el DDT acá. Se usaba muchísimo, gracias a Rachel Carson, que hizo tomar conciencia de ese tema. Ahí empezaron a unir una cosa con otra, ¿entendés? En ciencia pasa eso, que a veces vos tenés que relacionar en la ciencia aplicada por qué se produce una cosa y por qué se produce otra, y es toda una cadena de cuestiones. O sea, lo que tiene el DDT es que es un órgano clorado, derivado del petróleo, que no solamente es bioresistente en el organismo en el cual se acumula, porque se acumulan las grasas. Si se acumulara, por ejemplo, en orina, materia fecal, sería fácil de eliminar, pero como se acumulan las grasas, queda en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Además de ser bioresistente,
es lo que se llama bioacumulable en ese ser vivo, y después bioacumulable. ¿Qué quiere decir bioacumulable? Sube por las cadenas alimentarias. Entonces el águila calva, pobrecito, que estaba arriba del tope, ¿no?, de la cadena alimentaria, porque era carroñero, era el que tenía la máxima acumulación de DDT encontrado. Y a partir de ahí, bueno, hubo que tomar medidas con otros derivados del petróleo, como por ejemplo el 2,4,5-T, que es un herbicida muy potente que se usó en la guerra de Vietnam. Fíjate que estamos hablando más o menos de la misma época, ¿no? La gente naranja, que no solamente produjo un desastre ambiental. Imagínate lo poderoso que era el herbicida, que cuando los norteamericanos fumigaban, se llamaba gente naranja porque los bidones parecían, eran color naranja, parecían como si fueran grandes bidones de jugo de naranja, solo que era una sustancia muy tóxica, un herbicida derribante que ellos mandaban desde los aviones a las zonas donde había selva, en Vietnam, y en una semana los árboles caían, pero como moscas, ¿viste? Era una cosa que para poder encontrar los cuarteles y bombardearlos. Pero después esos veteranos de guerra, cuando volvieron a los Estados Unidos y embarazaron a sus mujeres, un gran porcentaje tuvo chicos con malformaciones, y lo mismo pasó otro tanto en Vietnam a la gente fumigada. Así que fue todo un desastre. Es uno de los grandes desastres ambientales de los varios que hubo en la historia de las ciencias ambientales, ¿no?, en el mundo. Es un tema muy interesante. Yo sé que tengo pocos minutos acotados porque tenés otras entrevistas, pero si querés la semana que viene te cuento cómo fue que se recuperó, y en el año 2007, por suerte, lo declararon ya libre, lo sacaron de la lista roja de las especies en vías de extinción. O sea, se pudo recuperar completamente gracias a la ciencia, ¿no? O sea, a que se supo cuál era qué era lo que los estaba dañando. Y yo siempre pienso, ¿no?, qué hubiera pasado, o qué habría pasado, mejor dicho, si no se hubiera muerto Paul Müller, en el año 65, cuando en el 72 se decide prohibir. Yo creo que le habrían sacado el dinero del Nobel, o lo habían puesto preso, qué sé yo, no sé. Pero bueno, es algo que uno se imagina porque el tipo no lo pudo ver, ¿no? Se murió antes. Gracias, Irene, por todo el relato, por todo el recorrido, como decís vos, de un gran desastre ambiental que vivió la humanidad, y por otro lado, finalmente la salvación o la recuperación del águila calva. Así que... Sí, le llaman bald eagle en inglés. Le dicen calva porque me olvidé de comentar que porque tiene una cabecita con unas plumitas blancas muy finitas, entonces parece que tuviera una calvicie, ¿no? Por eso se la llama así. Así que bueno, la semana que viene, si querés, seguimos con la historia de la recuperación. Un gran abrazo, que tengas buen fin de semana. Un gran abrazo y muy buena semana. Gracias. Besos a todos. Muchas gracias. Podés buscarla en Instagram, @guaysirene, ¿sí? Con W y una sola S, @guaysirene. Y ahí, bueno, ni hablar todo lo que podés encontrar sobre ella, investigar y saber mucho más. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.